Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es lunes 29 de junio del año 2026. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado a las 10 de la mañana con 25 minutos. Quiero saludar, está en nuestros estudios esta mañana el doctor Jorge Satori. Él es abogado, ex candidato a alcalde del municipio de La Guardia y siempre es un gusto recibirlo acá en nuestros estudios para hacer el análisis de la coyuntura política nacional. Doctor, buenos días, bienvenido. Un gusto saludarte, querido Vidal. Un saludo cordial para vos, para toda tu audiencia, para todos aquellos que nos siguen en vivo y aquellos que también nos siguen después viendo los pequeños clips, aquellos que revisan la entrevista, aquellos que dejan su comentario. Un saludo cordial para todos y cada uno de ellos. Un abrazo fuerte. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en materia porque miren ustedes, recientemente ha acabado un conflicto de 53 días en el país. ¿Qué nos ha dejado este conflicto? Una situación terrible, caótica en el país. ¿En qué sentido? Muertos, carreteras bloqueadas, transportistas varados, falta de medicamentos, falta de alimentos. Murió totalmente el turismo, por ejemplo, en este país y los efectos posteriores que vendrán después de estos 53 días. Primero, una valoración, doctor Jorge Satori, cómo vio el acuerdo, cómo finalizó este conflicto, cómo vio el manejo de la crisis por parte del gobierno nacional, que pedía un estado de excepción, nunca lo sacó, cuando terminó el conflicto finalmente lo lanzó. ¿Cómo ve en resumen este tema? Con relación al tratamiento en la parte final del conflicto social de los 53 días por los que atravesó el Estado Plurinacional de Bolivia, que nos afectó a todos evidentemente, al final, después de más de 3 entrevistas, incluso en las que acudí con vos, querido Vidal, siempre hemos manifestado que lo más importante era desarrollar el diálogo. Al final el diálogo se dio, un diálogo quizás donde le faltó alguna de las patas porque no estuvieron todos los sectores movilizados dentro de la mesa de diálogo. Sí estuvo uno de los más importantes que no se le puede restar esa importancia, que es la Central Obrera Boliviana. Y al final se logró que su máximo dirigente, de apellido Argollo, pueda firmar un acuerdo, se levanten los bloqueos y se levantaron varios puntos de bloqueo. Pero lo importante es que a través del diálogo se consiguió este resultado y que a partir de ese diálogo, evidentemente, se logró además que otros sectores movilizados también den un Ujú. cuarto intermedio y puedan recuperarse una cierta normalidad en el país. Yo recuerdo que usted fue uno de los primeros que planteó, con críticas de por medio hacia su persona, que se los tome en cuenta a estos sectores movilizados. Sí, eso es evidente. A ver, reconozcamos una realidad en la historia de Bolivia, no solamente del 2025 para acá. Desde las guerras independentistas o las batallas independentistas, me viene a la cabeza cada vez que veo alguna decisión política y alguna manifestación social contra el gobierno de Rodrigo Paz, me viene a la cabeza los libros que relatan la realidad que se vivió en Bolivia por ahí por el 1898, 1899, para que los televidentes lo puedan ubicar, la guerra federal en Bolivia, cuando se enfrentaban dos oligarquías, la oligarquía de La Plata, que fortalecía Oruro y La Paz, que estaba ya en decadencia, y se fortalecía la oligarquía del Estaño, que llevaba a que la oligarquía de La Plata que relegaba, que terminaba su ciclo, estaba en decadencia, que llevaba a Potosí y a Chuquisaca de la cabeza a bajar y emergía una nueva oligarquía, que es la oligarquía del estaño, que empoderó a Oruro y La Paz, y fruto de esta guerra federal termina yéndose la sede de gobierno de Sucre a La Paz. Evidentemente, dentro de ellos, uno de los sectores movilizados que generó este resultado fue el sector indígena. Uno de sus grandes dirigentes, Zárate Vilca, el presidente Pando, que asume en 1899, justamente después de pedirle el apoyo al movimiento indígena y a las clases medias, lo mismo que Rodrigo Paz. El presidente Pando gobernó desde 1899, para los que han leído un poco de historia, y después termina relegando a toda la clase media y el sector indígena, termina quitándole el espacio en el proceso de toma de decisiones.
y también tuvo conflictos el presidente Pando. Y estamos hablando de cuando finalizaba el siglo XIX, ahora estamos en pleno siglo XXI, y lo cíclica que es la política en Bolivia, y por qué no decirlo en el mundo. En este caso especial estamos analizando la realidad de Bolivia. Lo mismo Mm, hace Rodrigo Paz ahora. Obtiene el apoyo popular para las urnas del sector de las clases medias, bajas y de la clase indígena. Y una vez que llega al gobierno, los excluye totalmente del proceso de toma de decisiones del gobierno. Y esto, evidentemente, termina en una manifestación popular que no podemos únicamente vincularla a que estaban buscando ser parte del proceso de toma de decisiones, a tener su espacio en el ejercicio del poder. Si bien yo entiendo que este era el fin, un fin legítimo porque ellos fueron los que aportaron con su voto para que el presidente Rodrigo Paz llegue al gobierno, pero no solamente anclado en razón a ese espacio que necesitaban en el proceso de toma de decisiones, sino ya cansados también de los constantes errores y actos de corrupción que fueron ventilados por la prensa nacional e internacional del gobierno de Rodrigo Paz. Ahora lo que tenemos que prestar atención es dónde va a generar estos espacios de poder ujú, para ujú. estos sectores, clases medias y sectores indígenas. Quiero entender de que ha habido una negociación. Es decir, el acuerdo no se firma porque, bueno, bajamos las armas y ahora nos ponemos a levantar las banderitas blancas. Ha habido una negociación. Quiero saber dónde se va a ubicar a esos sectores movilizados. Número uno, quiero entender que ganaron los sectores movilizados con esta protesta. Si bien no lograron su objetivo de renuncia del presidente, pero sí sacaron su tajada. ¿Qué ganaron? Bueno, yo entiendo que se les ha aperturado espacios en el gobierno, en el Ejecutivo Nacional, en el ente que ejerce el poder. Ahora, la estabilidad política que tenga el gobierno para poder seguir avanzando va a depender de que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y otras instituciones que han participado de este diálogo por el que se ha logrado que se levanten los bloqueos que azotaban al país, no deje de lado a los sectores de quienes se valieron para poder realizar su medio de protesta. Y los sectores son las clases medias bajas y el sector indígena. Lamentablemente en la historia, desde las guerras independentistas, haciendo hincapié y resaltando la guerra federal de fines del siglo XIX en Bolivia hasta ahora, hemos visto, incluso en la época del MAS, que estos dos sectores vienen a respaldar la posición política en razón de acuerdos y propuestas que se les hace. Pero una vez que se sientan, llámese la guerra federal fue entre los conservadores y los liberales, después el MNR, después el movimiento al socialismo, que los utilizó como ese capital social para llegar a sentarse en la silla del poder, en la presidencia, después terminan excluyéndolos del proceso de toma de decisiones. Lo mismo pasó con el MAS. El MAS en los primeros años podía encontrarse a esta representación de estas clases, pero posteriormente fue reemplazada la clase indígena y media baja por tecnócratas que llegaron a administrar el Estado y en varias cosas se equivocaron. Evidentemente tuvieron algunos aciertos, incluso el presidente Paz en su gestión ha tenido algunos aciertos, pero la gran mayoría han sido errores. Y de ahí que al final de los 15 años del gobierno de Evo Morales termina sin el respaldo que una vez lo llevó a ser presidente, incluso reelecto. Mm. Hay sectores que están pidiendo cárcel para algunos dirigentes. Argollo, por ejemplo, el propio senador Milton o Nilton Condori, que era protagonista de las movilizaciones, Zárate, no sé cómo se llama también el de los ponchos rojos. ¿Usted cree que el gobierno los va a meter preso a estos que llevaron adelante el bloqueo o que fueron cabeza de los bloqueos? Yo creo que en relación de los hechos denunciados, y partamos por ahí, conforme al artículo 285, con relación al artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, cualquier persona puede interponer una denuncia, subsumiéndose a los requisitos del artículo 285 del Código de Procedimiento Penal.
Pero una vez que estén las denuncias, porque yo no conozco si están las denuncias en este momento ya interpuestas ante la institución llamada por ley, que es el Ministerio Público, ya no será pues el presidente, veremos si el Ejecutivo Nacional se va a constituir en calidad de víctima o no se va a constituir, no se va a personal en calidad de víctima, y veremos en relación a los elementos que el Ministerio Público obtenga dentro de una etapa de investigaciones, si llega a formalizar una imputación y buscar una detención preventiva o no. Ok. Yo soy muy respetuoso de las atribuciones de cada institución del Estado, en este caso el Ministerio Público, valorará un fiscal de materia o una comisión de fiscales conforme lo disponga el fiscal general, que además ha sido garante en esta mesa de diálogo, si corresponderá reprocharles penalmente su conducta o no. ¿Estuvo bien que el fiscal Mariaca sea garante de esta negociación? Más allá que dar una respuesta simplista, pongámonos en esto. Los sectores lo pidieron de garante y si no, no se sentaban, no avanzaba el diálogo. Entonces, emergentemente, no podía rechazar el fiscal general del Estado sentarse en la mesa y ser garante. Pero yéndonos a sus atribuciones como primer mandatario del ente de investigaciones, lo está contaminando al momento de poder llevarle una causa para que la investigue. Entonces, ¿No tendrá pretexto mañana para presentar una acusación formal en contra de los bloqueadores? podría utilizarse de forma negativa o positiva para los bloqueadores. Podría decir en un momento, yo estuve en la mesa de diálogo y vi que no había una conducta reprochable penalmente y rechazo las denuncias. O podría decir, se ventilaron muchas cosas en la mesa de diálogo y de aquí estoy sacando información para obtener elementos y más bien imputarlos y acusarlos y buscar una pena ejemplificadora administrada por el órgano judicial. Entonces, realmente lo compromete mucho al fiscal general, pero salvemos de que el fiscal general no tiene entre sus atribuciones la investigación de delitos comunes, sino únicamente de aquellos señalados en la ley 260. Entonces, quiero entender yo que a pesar de que para el entendimiento regular lo compromete, no compromete la acción del Ministerio Público, que a través de una comisión de fiscales de materia van a poder investigar estos hechos si es que hay denuncia. Perfecto. Muy apegado a la ley, doctor Satori. Bueno, doctor Satori, del otro lado, ¿qué ganó Rodrigo? ¿Cómo queda el gobierno después de este conflicto de 53 días? Porque pareciera ser, escuchado por ahí algunos que dicen que el presidente recuperó otra vez terreno, se ve fortalecido. De hecho, la declaratoria del estado de excepción, si no la aprovecha para lanzarse al chapare. ¿Cómo queda el gobierno? ¿Cómo queda el presidente después de estos 53 días? Yo creo que el presidente Paz se ha visto favorecido por este viento de entendimiento generado por el diálogo, como se lo habíamos recomendado en varias oportunidades, incluso desde aquí, desde tu canal. Repasemos las acciones del presidente Paz o del gobierno del presidente Paz. No tiró al doble el precio de los hidrocarburos y nadie dijo nada. Fue el primer presidente, ni Evo Morales se permitió eso cuando tenía un gran apoyo popular. Nos vendió gasolinas basura a su gobierno y nadie le dijo nada. Sacó al uruguayo, o bueno, presuntamente uruguayo, Sebastián Marcet, a espaldas del Ministerio Público y lo llevó a Estados Unidos, allanando su inmueble y aprendiéndolo en horario que no era hábil y todo, nadie le dijo nada. Después de eso, todavía nos ha cambiado el tipo de cambio de la divisa norteamericana de 6.96, digamos ya 7, a 9.73 para la compra y para la venta 9.96 creo que está. Es decir, nos ha subido aproximadamente un 30 y algo por ciento, nos ha devaluado la moneda y nadie le ha dicho nada. Únicamente tuvo la turbulencia de un conflicto social que generó bloqueos, que finalmente, así sea después de 53 días, por medio del diálogo y con uno de los dirigentes más fuertes de los sectores movilizados, obtiene un acuerdo que le permite seguir en el gobierno, siendo que así haya sido simplemente un blef solicitar la renuncia del presidente para obtener otro tipo de espacios. Logró seguir en el gobierno
a pesar del pedido de los sectores movilizados, y sigue en el gobierno a pesar de los desaciertos que afectan el bolsillo de las clases medias bajas, los sectores más desfavorecidos de la sociedad y de todos los sectores en realidad. Porque yo como ciudadano de a pie, en su última medida que la metió justamente en el momento que ya se estaban pacificando y no pueden volver a los bloqueos los sectores movilizados, imagínense lo que es subir el tipo de cambio de la divisa norteamericana de 6.96 a 9.73. Es decir, que si yo tenía un crédito de $280,000 en bolivianos, evidentemente, y me dedico a exportar, Subió un 30%. y tengo dólares que meter, al subir la divisa norteamericana, vengo, cambio mis dólares y en vez de cambiar $280,000 para cubrir la totalidad de mi deuda, con $200,000 pagué mi deuda. Me ahorré $80,000. El que tiene los dólares para poder cambiarlo, el que se dedica a la exportación. Pero en cambio un efecto totalmente distinto para vos, Vidal, para mí que ganamos en boliviano, no podemos cobrar en dólares porque no hay dólares en Bolivia. Y si los hay muy pocos, al alcance de muy pocos en la población, que ahora tenemos que conseguir para pagar una deuda de $10,000 que antes necesitábamos 69,600, ahora tenemos que conseguir 97,300 mínimamente. Entonces nos ha subido la deuda. El rico será más rico, el pobre será más pobre en conclusión. Ahora vamos a hablar de el dólar y la devaluación de la moneda nacional. Antes de eso, sin saltarme de esta parte, me dice usted el presidente se vio favorecido con el diálogo, logró seguir en el gobierno. Resumen de lo que acabamos de hablar en este momento. Antes de saltar al tema del dólar y la devaluación, ¿cuál es la prioridad del gobierno en este momento? ¿Qué tiene que hacer para favorecer a la población? Porque el gobierno está para trabajar por la gente, ¿no? Y después de estos 53 días, los efectos se van a sentir. De hecho, ya se están sintiendo. En La Paz, en el Alto, se cerraron varios negocios. Pero me sorprendió en Santa Cruz también. Santa Cruz es el motor económico. Y yo caminaba hoy en la mañana más temprano por esta acera, y me sorprendió un negocio de hace más de 25 años que funcionaba en esta acera, ha cerrado. La semana pasada yo recorría la zona del Arenal y un negocio al frente del Arenal, un pollo de muchos años, cerró también. Eso nos da una pauta de que estamos en un tema muy mal económicamente hablando en el país. Y se está sintiendo en Santa Cruz. El cierre de los negocios ya viene desde la pandemia, ¿no? Pero parece que ahora se agudiza con este gobierno, sea o no su culpa de este gobierno. Por eso yo pregunto, ¿qué tiene que hacer el gobierno en este momento para salvar la economía y sobre todo para salvar a los bolivianos? La gente más pobre, la gente más humilde, la gente del fondo de la periferia de repente que no tiene ni para comer hoy en día. He escuchado a algunos sectores plantear un bono como contra el hambre, como lo hizo Lucho Arce, por ejemplo, en el 2021. Yo no sé si usted será partidario de aquello, si cree que dentro de su propuesta puede surgir aquello también. ¿Qué tiene que hacer el presidente en este momento? Y se lo pinté el panorama así de dramático, porque así está la situación, ¿no? A mí me parece que los bonos son espectaculares siempre que el Estado pueda permitirse otorgar bonos. ¿Está en condiciones o no? Ahorita Bolivia no está en condiciones de otorgar bonos. Entonces, realmente nos estamos apretando los cinturones y ahora cada boliviano que compra su hidrocarburo, gasolina, diésel, que hace las colas además en los surtidores, está poniéndole el hombro al gobierno nacional para que pueda ahorrarse 3.600 millones de dólares aproximadamente al año. ¿Qué tiene que hacer? Entonces, no es momento de bonos, aunque me parece que el bono cuando hay una salud económica, una estabilidad económica en el país, es bueno porque la finalidad del Estado al final es facilitarle la vida al ciudadano, atender sus necesidades. En este momento Bolivia no está en condiciones de otorgar y crear nuevos bonos, no es la salida. Lo que se debe abordar son políticas que incentiven la inversión privada, pero de forma real, que les pueda llegar a todos los sectores, no solamente a los sectores exportadores, a los sectores agroindustriales, a los sectores mineros,
sino que le pueda llegar a todos los sectores. Cuando pasaba el COVID, una de las medidas para poder incentivar la inversión desde la tiendita de barrio hasta el empresario agroindustrial fueron los perdonazos, que los gobiernos municipales y gobiernos departamentales ahora no lo hacen. Y si lo hacen, le contaré que poquito nomás. Y de cierta fecha a cierta fecha que al final no termina beneficiándose. Exactamente. Y esa política, más allá de incentivar a la inversión, a que el boliviano saque sus quintitos y los invierta para generar empleo, para generar movimiento económico, además le ayuda a los mismos gobiernos subnacionales y gobierno nacional a eliminar la mora, la plata que le deben y nunca le van a pagar. Pero además a que todos se pongan al día y a recaudar un poco más en razón de las gestiones presentes. No todos aportan al Estado, no todos pagan un impuesto, a impuestos nacionales o tienen un negocio. Doctor, el pobre, el humilde, el que no tiene, ¿cómo le ayudamos a esa gente? Es que en la medida que el Estado tenga mayor recaudación como recursos propios en cada uno de los niveles de gobierno, va a tener mayor fuente de financiamiento, libre de gravámenes, IDH y coparticipación tributaria vienen grabados por ciertos porcentajes para inversión en ciertos sectores. En cambio, los recursos propios se pueden disponer para generar actividades y políticas de alivio al ciudadano. Por ejemplo, en educación, una de las iniciativas más aplaudidas de diferentes gestiones en los alcaldes del país fue otorgar útiles escolares, que es una forma de redistribuir la riqueza y que le llegue a todos los sectores, porque todos tenemos hijos estudiando, hijos, sobrinos, primos, algunos tienen nietos, y van a sentir esa forma de alivio a través de una política nacional, municipal, departamental. Lo mismo en la salud. Yo aplaudo ahora que la Caja Nacional de Salud esté desarrollando un sistema de obtener citas a través de la vía web, porque le va a facilitar a las personas, ya no van a tener que salir a la nada gastando su pasaje, así sea 2.50, 3 bolivianos, 10 bolivianos dependiendo de dónde se desplacen, ya va a ser un ahorro para Perfecto. el que va a acceder, el que es beneficiario del sistema de salud. Bueno, y mire usted, hay un sector, el de los aportantes a las AFP, que ahora no aportan, que están pidiendo la devolución precisamente de sus aportes a las AFP. De repente aquello podría significar una inyección económica muy importante también para la economía nacional. Interesante lo que acaba de proponer. ¿Ya? Políticas que incentiven la inversión privada, como en el COVID, por ejemplo, los perdonazos o, por ejemplo, los útiles escolares, que podrían ser un alivio. Sería bueno que el gobierno nacional anote y tome en cuenta todas estas propuestas que van surgiendo de la sociedad, creo yo, en el sentido de que la población demanda atención. Normalmente se dice, no, papá gobierno, se dice, ¿no? Entonces yo creo que hace falta que el gobierno pueda tomar en cuenta aquello. Siguiendo con la línea del conflicto, ¿se ha dado cuenta? Hemos hablado la evaluación del conflicto, hemos hablado de qué ganó el sector que llevó adelante los bloqueos, cómo salió el presidente de este conflicto. Un tema que ha dejado este problema de 53 días ha sido Chapare y la determinación del gobierno de recuperar ese terreno. De hecho, hasta Estados Unidos se ha manifestado, ya hay prácticamente una avanzada en el sentido de intervenir el Chapare. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Evo se quedó solo, el gobierno ganará si interviene el Chapare, ¿podrá el gobierno recuperar ese terreno y gobernar en el Chapare, Rodrigo Paz? Puntualmente, querido Vidal, yo soy contrario a que existan, yo decía en campaña, lunares, pero digámosle islas, si la teleaudiencia desea, donde el gobierno central dentro de las fronteras del Estado plurinacional no llegue, no lo controle. Eso se tiene que acabar. Llámese el norte de La Paz, el sur de Pando, el norte o noreste de Beni, el este de Santa Cruz,
el sur de Tarija, el sur de Santa Cruz, el suroeste de Potosí, la frontera entre Chile y Bolivia a través de La Paz. Tienen que acabarse esos lunares donde el gobierno no llega, donde no podemos entrar con la fuerza del orden público porque se arma un zafarrancho. Eso se tiene que acabar. Una de las condiciones para reconocer la soberanía del Estado es que el gobierno de ese Estado pueda ejercer el poder en toda la superficie del territorio. Y Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados y el gobierno debe ejercer el poder dentro de todo ese territorio. Pero evidentemente para ejercer el poder dentro de ese territorio tiene que cumplir la condición mínima, que es el estricto apego a la norma, a la ley, porque la ley es el único parámetro, es el mejor parámetro de acceso a la justicia. Entonces, yo entiendo que en el Chapare hoy por hoy se dice que está Evo Morales, que rehúye a ya mandamiento de aprehensión, antes orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, ahora por la autoridad jurisdiccional, pero se quejan de una incorrecta administración de justicia. Y esta queja es popular, es democrática, o sea, no es solamente Evo que se queja de la incorrecta aplicación de la justicia o de la ley por parte de los administradores de justicia, también pasa a muchas personas en el Palacio de Justicia todos los días, están con pancarta. Entonces, esto se debe a que el ente disciplinario del órgano judicial no está cumpliendo. Entonces, yo creo que necesitamos reestructurarnos como Estado. Necesitamos acabar con ciertas élites que solamente nos han traído una realidad nefasta al gobierno nacional, llámese en el órgano judicial, en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo y otros niveles de gobierno como parte del gobierno nacional. Entonces, no debe haber eso de que no se pueda entrar al Chapare. Debe entrar, y para eso no se necesita un estado de excepción. El estado de excepción está haciendo en Bolivia, está rindiendo los frutos que rinde que el viento de hace 15 minutos pasa encima de mi movilidad. No le hace nada. ¿Querer tomar como excusa un estado de excepción para entrar? No, señor. Lea la Constitución Política del Estado. No se necesita estado de sitio para poder ejercer control sobre todo el territorio nacional, incluso dentro del territorio nacional de Chapare. Si hay un mandamiento de aprehensión que debe ejecutarse, la policía, el Ministerio Público están compelidos para ir a ejecutarla. Evidentemente, el Ministerio Público no va a mandar a un fiscal o una comisión de 3 fiscales a tocar la puerta a un ciudadano y decirle, oiga, vengo a prenderlo, ¿no? Es la fuerza del orden público, la policía boliviana dependiente del Ministerio de Gobierno, quien debe desarrollar el operativo, hacer la inteligencia necesaria y ejecutar el mandamiento, porque si no está en incumplimiento. Entonces, no podemos decir que un estado de sitio va a ser la excusa, porque no es excusa, es una función, es un mandato constitucional. Pero eso sí, del otro lado, el Ministerio Público, el órgano judicial, deben dar las garantías para una correcta administración de justicia. ¿Cómo lo ve a Evo Morales? Primero, ¿cómo lo ve a Evo Morales como un sujeto que tiene un mandamiento de aprehensión, que tiene un proceso, que no se acoge a aquello, que no se somete, sería lo correcto? ¿Cómo lo ve a Evo Morales políticamente después de este conflicto? A ver, si hablamos de Evo Morales como desde un punto de vista político, primero hay que reconocer que sigue ejerciendo, más allá de que pueda ejercer o no ejercer la presidencia de las 6 federaciones del trópico, sigue ejerciendo ese poder, más allá de que ostente o no el título. Puede no ser, mañana no ser electo presidente de las 6 federaciones, sigue ejerciendo ese poder y va a seguir ejerciéndolo. Evo Morales, durante 14, 15 años que fue presidente, se ganó el título de ser el presidente indígena, tener la máxima representación del sector indígena. Este sector indígena que ha sido siempre la base, el núcleo central y la piedra angular de las movilizaciones por las que ha atravesado este país, las movilizaciones sociales, que muchas veces logró ciertas reivindicaciones, que lamentablemente Evo Morales también descartó, también relegó a este sector indígena para ubicar tecnócratas en determinados estados. Pero hasta ahora hay varios sectores indígenas, o dentro del sector indígena hay varias instituciones que todavía lo reconocen como la máxima expresión de la dirigencia indígena. Entonces, el presidente del Estado
debe considerar estos aspectos para mantener una estabilidad política. El presidente del Estado no solamente debe contemplar los intereses políticos partidarios o transitorios del gobierno, sino debe considerar la realidad política que hay en el Estado. Primero que nada, dar garantías de un correcto juzgamiento para Evo Morales. Segundo, debe generar el diálogo con los sectores que apoyan la dirigencia de Evo Morales para hacerles entender de que la ley rige de la misma manera para todos, para Vidal Dorado, para Jorge Satori y también para Evo Morales, y que si tenemos un proceso en nuestra contra tenemos que someternos al mismo. Cada que seamos llamados por la autoridad fiscal o jurisdiccional, presentarnos. Para que esto no pueda desencadenar, no desencadene otra vez conflictos sociales, porque ya escritores como Galtung sobre el manejo de los conflictos y la resolución de los conflictos nos refieren que el conflicto no siempre empieza por el malestar generalizado en una sociedad, sino también por el malestar que le afecta a una sola persona. Quiero entender que no me está diciendo de que pidamos permiso al Chapare para entrar al Chapare, ¿no? Cumplan la función, el mandato constitucional que tiene la policía boliviana. Esa es mi posición. Y cuando me dice se debe dialogar con los sectores para hacerles cambiar de repente el chip. El problema de la norma es que no la conocen todos los sectores en el país. Entonces simplemente... ¿Esos son los sectores que están ahí cuidando a Evo Morales, cree usted? Algunos sectores. No puedo generalizar. Perfecto. Muy bien. Doctor, muy necesario además su opinión acerca de esto que se ha conocido el pasado fin de semana, ¿no? Hay un dólar, 9.73. ¿Qué va a significar eso para la economía? ¿Es una devaluación lo que estamos viviendo en este momento? Pero claro que es una devaluación. Si antes 6 bolivianos con 96 centavos equivalían a un dólar norteamericano y ahora ese dólar norteamericano cotiza en 9 bolivianos con 73 centavos, evidentemente se ha devaluado nuestra moneda. ¿Cuál es la repercusión para aquellos que tienen acceso a dólares porque se manejan o su actividad es el comercio internacional? La exportación principalmente les va de maravilla, porque con menos dólares van a poder satisfacer obligaciones que tenían pendientes en moneda nacional. Antes, si se prestaron un dólar a 6.96, ahora cambiando el dólar al que tengan acceso, les va a quedar cambio, ¿no? Casi 3 bolivianos de diferencia. 2.80 y tanto, pero casi 3 bolivianos de diferencia. Entonces, para el que tiene una actividad económica vinculada a la exportación y recibe dólares, magnífico. ¿Esta devaluación es positiva o negativa para la economía nacional? Yo creo que, a ver, yo no soy de los que juzga la política o el hecho por la sola decisión, sino que, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceremos. Yo, por un razonamiento lógico, digo que al exportador, al que tiene acceso a dólares, le viene como anillo al dedo. Pero a nosotros que ganamos en boliviano nos va súper mal, porque si teníamos una deuda referida en un... Si debíamos pues un dólar, antes sabíamos que teníamos que conseguir 6.96 bolivianos para pagarlo. Ahora tenemos que conseguir 9.73. Sí, es cierto, la mayoría de los créditos en los últimos años han sido obtenidos en moneda nacional. Pero el problema de que el dólar haya crecido en 2 bolivianos 80 aproximadamente, lo que sería un 40% más con relación a la cotización anterior, es que los precios ahora van a seguir siendo determinados en razón a la cotización por la que se obtenía. Un ejemplo, un vehículo, el Kia Picanto, lo conseguíamos, el Suzuki Alto, más económico del mercado. Lo conseguíamos en su momento en 12.000, 13.000 dólares. Y hace 2 años, el 2024, nos apareció en 21.000. Y se entendía porque, bueno, a ellos les costaba conseguir dólares y tenían que acudir al cambio, al dólar blue, que estaba en 10 bolivianos. Entonces, para seguir vendiéndotelo a un cambio de 6.96, le tuvieron que subir de 13.000 a 21.000, 8.000 dólares aproximadamente. Pero te lo seguían vendiendo a 6.96. Ahora ningún concesionario va a decir, ahora el dólar está a 9.73, entonces bajémosle aunque sea 15.000. Ningún concesionario va a hacer eso. Ahora le van a seguir cobrando los 21.000, pero a 9.73.
Y solamente es un ejemplo del vehículo. No vayan a decir que es ejemplo más frívolo porque no todo el mundo tiene para comprarse un Claro. Suzuki Alto 0 kilómetros. Evidentemente, pero hay muchos productos así. Las pastas dentales que utilizamos todos porque todos nos cepillamos la boca son importadas, ¿no? Las producimos acá. ¿Va a subir? Evidentemente, porque si bien ya estaba cotizado en un precio en dólares, ese precio en dólares no va a bajarse a la cotización en bolivianos, no es que me cueste ahora menos. Quiero saber si algo tan básico como la canasta familiar, la carne, con esta cotización nueva del dólar, ¿va a subir o va a bajar? Yo creo que va a tener su influjo negativo, va a subir la carne, porque es lo que yo pienso, no me dedico ahorita de lleno a la ganadería, pero el que se dedica a la ganadería sabe que no solamente es tierra, también debe comprar sales minerales, también debe Forraje. comprar, evidentemente entre ellos el forraje tiene que comprar soya, maíz, y el productor de la soya y el maíz necesitan fertilizantes, abonos, entonces, insecticidas, entonces, todo eso se importa. Y lo que tenga que ver con producto importado va a encarecerse. Quizás no en ese 33, 31 a 40% en que se ha encarecido la divisa extranjera con relación al boliviano, pero sí va a aumentar el precio. No es cierto lo que dice el ministro de Economía de que no, los precios ya estaban estandarizados con relación al cambio del dólar, así que ya no se va a sentir falso. Ujú. ¿Vamos a tener una vida más cara a partir de ahora? Yo creo que sí. ¿Cómo debemos de prepararnos para este ciclo que está viviendo el país económicamente hablando, cree usted? Y voy a poner un ejemplo. Le hicieron esta pregunta al ministro de Economía, el señor Espinosa, y dijo, vamos a tener que ser más ahorrativos. ¿Cómo? Si usted antes con su familia salía 3 veces al mes, ahora va a salir 2 o 1. Imagínese, vamos a ahorrarnos de esa forma. ¿Cómo debemos de prepararnos nosotros los bolivianos para esta etapa económica que estamos viviendo? La verdad es que es difícil que todos los sectores y todos los bolivianos nos podamos preparar. Hay sectores sociales, hay personas dentro del Estado Plurinacional de Bolivia que trabajan en el día, a pesar de que ahorita el salario mínimo son 3.300 bolivianos, a pesar de que el jornal le pidan a unos 110 bolivianos como mínimo, hay personas que trabajan por mucho menos el día, porque no encuentran alguien que les dé trabajo. Y trabajan por 40 bolivianos, 30 bolivianos, lo que les dé para poder llevar un pan, aunque sea para ellos y para sus hijos. Entonces no hay eso de ahorrar evitándose salir, eso es realmente un comentario frívolo para la realidad del país. No alcanza ni para la carne. Exactamente. Esta realidad la tenía que haber previsto el gobierno central. ¿Y cómo? Incentivando el desarrollo de emprendimientos vinculados a la producción de alimentos. Lo hizo Argentina. Argentina desde décadas viene arrastrando crisis donde fluctúan los precios. Pero ¿por qué la ciudadanía en Argentina todavía lo puede aguantar? Porque Argentina produce 3 veces el alimento de lo que requiere su población, lo que le da para importar un 200% logrando satisfacer su demanda de alimentos. ¿Por qué? Porque si yo, ahorita que tengo 7.500 bolivianos en el bolsillo, y no estoy diciendo que todos los bolivianos tenemos 7.500 bolivianos, por eso digo, no es una medida que pueda tomar cada boliviano, sino el gobierno nacional tendría que haberlo hecho. Pero imagínese que el Estado boliviano tenga 7.500 bolivianos en el bolsillo y se compra una vaquita de 300 kilos, pagándola por kilo. Si mañana esa carne sube por cuestiones del cambio de dólar, por cuestiones de bloqueo, por cuestiones de importación, por la razón que sea, sube, el Estado boliviano al tener esas vacas va a tener la carne. Y una vez que obtenga saciar sus costos de inversión, va a poder tener un margen para poder atender la necesidad de los sectores más desfavorecidos. El problema es que está bien, vamos a llegar recién a un año de posesión del gobierno de Rodrigo Paz, pero para un engorde son 3, 4 meses si hablamos de ganadería. Para la agricultura, la soya, ¿cuánto tiempo? La yuca, ¿cuánto tiempo? Deberíamos refugiarnos en la producción de alimentos para poder garantizar mínimamente el alimento de nuestros conciudadanos, del pueblo, y poder otorgar, poder tener un margen después de cubrir nuestros costos que nos pueda ayudar a
hacerle llegar en condiciones más favorables a los sectores más desfavorecidos ese alimento, sin que ello se preste para la corrupción que ya se ha develado en EMAPA, sino una administración consciente, ampliamente fiscalizada, transparentado el manejo y además manejado por gente capacitada para ello y remunerada en razón de su esfuerzo. Y esto me lleva a una conclusión sobre todos los temas que hemos trabajado, que hemos tratado hoy. El gobierno debe transparentar, no importa si es el gobierno nacional de Rodrigo Paz, si es el gobierno departamental de JP, si es el gobierno municipal de Mamén, de cualquier alcalde en el territorio nacional. Debe transparentar la cosa pública. Si hablamos de la gestora, yo también firmo porque devuelvan los aportes. Pero yo tengo que entender cómo se maneja la gestora. La gestora no maneja la plata en bóveda, maneja una cartera de inversión. ¿Será que a esa inversión le voy a sacar buen rédito si ahora exijo que me la devuelvan? No, es probable que termine perdiendo. Pero se debe transparentar para que este tipo de iniciativas no le afecten de forma negativa a la administración pública. Y eso es por poner un ejemplo. Pero parte por transparentar, no generar show. Transparentar, explicar cómo están las cosas y cuáles son las decisiones para adelante. Nosotros ahora no sabemos qué fue lo que observó el Ministerio de Economía para proponer que el dólar ya no sea fijo, sea flexible. No tenemos idea. Si usted consulta a 10 ciudadanos, 9 no tienen idea y 1 más o menos. Yo creo que ni el ministro de Gobierno, con el ejemplo que me dicen de cómo prepararnos para esta situación en Bolivia, tiene ideas de cómo va a calcular el dólar y cuál va a ser el influjo que se tenga en la sociedad. Perfecto. Me gusta esta propuesta que hace usted para garantizar la alimentación de los bolivianos ante todo, ¿no? Ahora, Argentina evidentemente también tiene una población mucho más grande que la de Bolivia. Entonces, no deja de ser una forma de mirar de repente esa experiencia para no copiarla, sino de repente aplicarla en nuestro país. Yo no sé si el financiamiento de los sectores productivos sea la fórmula. Yo no sé si esa será la vía. Tampoco digo que el gobierno se tenga que convertir en el productor o el lo hace todo, porque tenemos la experiencia de que los gobiernos que han tratado de hacerlo todo se han convertido en nido de corrupción. Brevemente, doctor Satori, ¿cuál es su opinión respecto al comportamiento de el gobernador de Santa Cruz que se enojó el otro día cuando le cuestionaron su gestión? Como antecedente vamos a poner la inauguración del puente de Colpa Bélgica, que unió a Rodrigo Gutiérrez, un empresario privado que puso de su bolsillo quintos para que esto pueda ser una realidad, e invitó al gobernador Juan Pablo Velasco y al alcalde del municipio de Warnes, Mario Cronenbold, a hacer la apertura. ¿Fueron a figuretear? ¿Usted cree? Yo creo que es un respaldo, es una gestión compartida, así sea con la voluntad política que permitió eso. Acordémonos que Porongo y Santa Cruz de la Sierra tenían un solo puente de una sola vía por falta de voluntad política. Sí. Y ahora la voluntad política, aunque no sea con plata, también sirve, también se agradece, ¿no? Entonces, yo entiendo que va por ahí. Pero hubo un intercambio de palabras entre Juan Pablo Velasco y Mario Cronenbold. Mario Cronenbold le piropea a la Cybertruck negra que tiene nuestro gobernador y le dice, cuando yo sea grande quiero comprarme una. Lo vi. Y Juan Pablo Velasco le dice, bueno, vende tu reloj y te compras una sin problema. ¿Indirecta? Entonces, yo entiendo que Juan Pablo Velasco es bastante natural y espontáneo. No quiero entrar en consideraciones personales con relación a él, pero voy a permitirme únicamente decir eso, es espontáneo. Entonces, cuando ha sido fiscalizado en su gestión por alguien que pertenece a el órgano legislativo, no propiamente departamental, sino nacional, y sabe Dios qué le habrán dicho, cuáles habrán sido los términos para mandarles cuestionantes. Entonces, de forma espontánea y natural, como nos caracterizan a los que ya no somos jóvenes, porque las Naciones Unidas dicen que uno es joven hasta los 23 años, pero con los años bien vividos nos sentimos orgullosos de ser adultos en la década de los 30, 40. Entonces, él respondió, ¿no? Fue una puteada.
lo del gobernador, así, en términos nuestros, digamos, ¿no? ¿Está bien esa forma de responder? De él puedo decir que lo considero espontáneo. Ahora, no es prolijo responder de esa manera ni de forma espontánea cuando uno las 24 horas, los 7 días de la semana ostenta el título de gobernador. Es una primera autoridad que debe circunscribirse a un marco de respeto, a un marco de diplomacia, a un protocolo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No podemos permitirnos tener autoridades o las autoridades no se pueden permitir tener este tipo de exabruptos y es una llamada de atención para el grosso de la ciudadanía y las siglas políticas en postular personas que ya estén preparadas, ¿no? Quizás Juan Pablo Velasco le falta el centavo para el dólar, pero estoy seguro que es algo que ya le han debido hablar sus asesores, ya lo ha debido compartir con la fuerza política a la que representa y que es un aspecto que puede pulirse. Porque si hablamos de gestión, ¿qué tuviera que decir usted acerca de la gestión de JP? Lo mismo que de la gestión de varios alcaldes y varios gobernadores. Hasta ahorita no se ha visto nada. Se quiere atribuir sin una base legal objetiva que en San Julián, en Cuatro Cañas hayan levantado los puntos de bloqueo, se quiere atribuir a él. En realidad ninguno de los sectores buscaban nada de la gobernación. ¿Qué le ha podido ofrecer la gobernación? No tengo la menor idea porque no transparentan. Entonces, pero entiendo de que el levantamiento de los bloqueos se debe a una decisión mayor de los movimientos o nacional de los movimientos movilizados, no así por una negociación con Juan Pablo Velasco, pero yo voy a ponderar de forma positiva que fue la primera autoridad política en llamar al diálogo y abrir las puertas. Y eso era lo que tenía que hacerse. Además, en el lugar, en persona, es decir, eso también es rescatable, ¿no? No hemos visto, recuerdo yo, a algún gobernador cruceño que en persona vaya, se siente, dialogue con los bloqueadores y levante el bloqueo. Al que vimos fue a Camacho, que intervino un bloqueo casi a los puñetazos, ¿no? Y creo que fue precisamente en la zona de Montero. Doctor, apasionante conversar con usted como siempre, un gusto verlo nuevamente. Estamos ingresando al mes de julio, lo consideramos amigo de la casa, Gracias. ya es parte del staff de nuestros panelistas que analizan la coyuntura política nacional y espero que nos siga visitando. No se pierda mucho, sé que estamos en pleno mundial, sé que le gusta el fútbol y a veces nos cambian las entrevistas por un partido de fútbol. ¿Quién gana el mundial, doctor? Yo espero que gane Argentina y por el rendimiento, a pesar de los comentarios de que le quieren regalar el Mundial a Messi, considero que es el equipo que mejor está rindiendo en la Copa. Va a ganar Portugal y va a tener que pagarme una apuesta. Bueno, podremos estrechar los dedos y me arriesgo. Bueno, yo sabe que me baso no precisamente en lo técnico, sino en las predicciones que hay al respecto. ¿Ya? Bueno, ya hubo una fallida, la del 24 de junio, el partido entre Brasil y no me acuerdo con quién jugaba Brasil ese partido, decían que iba a haber una abducción, no, no hubo la abducción, ¿no? Hubo el terremoto de Venezuela, que qué terrible lo que están viviendo. Gracias, doctor, que tenga buen día. Un gusto, un saludo para vos y para toda tu teleaudiencia. Será hasta la próxima oportunidad. Y gracias, son amigos y también me considero de la casa. Hasta luego. Gracias. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Si desean, pueden dejar sus comentarios en el marco del respeto. Que tengan buenos días. Permiso.